Buenos días, Estefan. Mil gracias por darnos tu maravilloso tiempo y aprovechando las nuevas tecnologías, queremos hacerte esta entrevista para el taller Inversión en Infancia que estamos organizando con el Instituto Interamericano del Niño de la OEA y SAS, esta empresa consultora de economía solidaria. Gracias. Yo quisiera primero preguntarte, ¿quién es Stefan de Wilder y qué hace? Si te puedes presentar brevemente. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Bueno, me llamo Stefan de Wilder, soy economista, ex catedrático de la Escuela de Economía de Estocolmo y me he metido en muchas cosas durante mi larga vida. Problemas de desarrollo, problemas de globalización, comercio exterior, etc. Pero hace como 25, 28 años tuvimos una crisis muy seria en Suecia que afectó severamente a los niños. Y pasada esta crisis, me pidieron el Save the Children Suecia de escribir un libro sobre la situación de los niños después de la crisis en Suecia. Y lo hice, fue, para decirlo así, un éxito, porque pocos economistas habían trabajado en este tema. Y después me pidieron, oye, Stefan, ¿no podrías escribir otro libro, pero con un énfasis en países en desarrollo, no en Suecia? Y así lo hice en inglés y después fue traducido al español y a vietnamita, árabe, qué sé yo. Entonces, llevo algunos años sin meterme mucho en este tema, pero sí creo que muchas de las cosas que escribí en el libro siguen vigentes. Y pocos economistas realmente estudian los efectos de la política macroeconómica en la niñez. Estudian el presupuesto fiscal tal vez y miran los subsidios a las familias, la seguridad social, etc. Pero yo pensé que muchas otras políticas, como por ejemplo la política monetaria, la globalización, la política de comercio exterior, de deuda externa, etc., también tienen un impacto, a veces a largo plazo, a la situación, al bienestar de los niños y las niñas. Entonces es mi tema un poco, cómo afectan las políticas económicas en un sentido muy amplio la situación de los niños. Ok, muchísimas gracias, Stefan. Te cuento que tienes varios hijos en el tema. Hay en América Latina, por lo menos, unas 5 o 6 personas que cogieron esta semilla que tú pusiste y que han venido trabajando, ¿no? Está Enrique Vázquez, que ahora es rector de una universidad, Carlos Ramírez, colombiano, Richard Hartil, que está jubilado en el Perú, trabajó en Save the Children en Inglaterra, Martín Ochoa, que trabaja con nosotros, y otras personas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo no sabía que ese librito había tenido algún impacto en América Latina, pero gracias por los comentarios. Gracias. Sí, y nos ha inspirado y estamos leyendo y releyendo y tenemos reflexiones y avances sobre el tema. Yo espero compartir contigo un libro que me está sacando más canas que las que tenía, que está casi por terminar, que se llama Macroeconomía e Infancia. En la macroeconomía se deciden la vida de miles de niños, ¿no? Espero terminarlo pronto. Te voy a enviar el primer borrador. Gracias, sí. Hay un poquito, algunos problemas de citar las fuentes y esas exquisiteces académicas que nos gustan, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de conversar contigo sobre el tema cómo las políticas públicas y particularmente las políticas económicas tienen impacto sobre los niños. Entonces, mi primera pregunta es, ¿crees que todavía este tema es más vigente o sigue vigente en este escenario de guerra, de pandemia y de políticas públicas nuevas? Sí, sí, por supuesto. Creo primero que, como tú dijiste, ha aumentado la pobreza. Muchos niños viven ahora en pobreza. Han perdido más de un año escolar. Han perdido mucha capacidad de aprender. Y además hay un aumento de la desigualdad en la sociedad y los sistemas tributarios
se han vuelto más regresivos, o sea, los pobres pagan más en comparación con antes. No quiero comentar demasiado la situación en América Latina porque soy sueco y viajo mucho a América Latina, pero no estoy al tanto pero veo las cifras que son bastante espantosas. Y por eso creo que hay que meter la situación y el bienestar de los niños como primera prioridad en el diseño de todas las políticas macroeconómicas. Y no solamente mirar el presupuesto fiscal, sino también mirar, por ejemplo, cómo afecta cosas como la pandemia, el sector reproductivo. No se cuenta en las estadísticas, pero muchas veces son las mujeres que tienen que sufrir más, y los niños, cómo afecta el sector comunitario, la cohesión social, etcétera, cuando tanta gente ha perdido el trabajo y tantos niños tienen que quedarse en casa porque no pueden ir al colegio. O sea, hay pérdidas muy grandes en las políticas como efecto de la crisis económica y también por la crisis de la pandemia. Y ahora la guerra y el aumento de los precios de alimentos que también afectan mucho a las familias con muchos niños. Entonces hay una serie de cosas que han pasado que realmente se debe considerar antes de tomar la decisión macroeconómica. Bueno, gracias. En resumen, sigue vigente la tesis de que en la macroeconomía se decide la suerte de millones de niños, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, sí. hay ahí una pregunta muy concreta y es ¿cómo operacionalizamos, cómo concretamos esta tesis? Y tenemos una propuesta que me gustaría compartir contigo y es que así como se hacen estudios previos de impacto ambiental de cualquier proyecto, Sí. en las políticas económicas debería haber la posibilidad de que se solicite analizar qué impactos tienen sobre los niños. O sea, por ejemplo, si el gobierno decide modificar los aranceles, que haya la posibilidad que organizaciones de la sociedad civil o organismos internacionales digan alto. Antes de aprobarla, hay que hacer un estudio de cuál es el impacto sobre los niños y solo después se pone en marcha. ¿Estarías de acuerdo con una propuesta de ese tipo? Muy de acuerdo, sí. El único país que tiene avanzado algo sobre este tema es Irlanda. No Hemos sabía. encontrado un dispositivo del año 2005 sobre el tema. Ahora, eso hay que operacionalizarlo porque de intenciones está lleno el infierno, como dicen, ¿no? Sí. No es cierto. Otra cosa, a veces pienso que por ejemplo, un jefe de un banco central puede hacer más daño a los niños que, digamos, un incompetente ministro de educación. ¿Y por qué? Porque políticas monetarias pueden tener impactos muy distintos. Depende de la edad. Por ejemplo, para gente de mi edad, ya, a lo mejor yo estoy hablando de mí, pero en general la generación, a lo mejor nos interesa más una bajísima inflación. Estamos mirando la bolsa de acciones, hemos pagado nuestras deudas y si miramos el problema de desempleo, no nos afecta, pero sí la inflación. Pero una familia joven, a lo mejor endeudada porque han comprado una casa, un apartamento, a lo mejor tiene más interés en bajar el desempleo y no les afecta mucho la inflación. Y lo tomo como un ejemplo cuando realmente hay que visibilizar los impactos distintos. Depende mucho de la edad. No hay políticas económicas neutras para la niñez. Eso lo tomo como un ejemplo nomás. Esa es la idea de hacer un estudio sobre el impacto de aranceles y reformas arancelarias. Me parece excelente. No lo he pensado. Mira, yo he hecho una lista bueno, soy economista también. He hecho una lista de las políticas económicas, ¿no? La política fiscal, sobre la cual hemos hablado, las políticas sociales, la política monetaria con los bancos centrales de reserva, que son importantísimas en esta coyuntura. Están inyectando a la economía cantidades muy importantes, casi en la mitad del presupuesto, la de endeudamiento, políticas de empleo,
el pago de la deuda, que se ha convertido en un tema muy importante, y los efectos de las crisis, ¿no? O sea, hay diferentes políticas. Me gustaría una idea general tuya de cuáles de estas habría que empezar a trabajar con detalle sobre qué impactos tiene. ¿Tienes alguna hipótesis de cuáles serían las más importantes o por dónde habría que empezar a trabajar? Bueno, primero que hay que tener una perspectiva a largo plazo cuando se trata de la infancia. O sea, una inversión en los niños es la mejor inversión que hay. O sea, prevenir es mejor que la cura. Y una buena infancia, una infancia feliz, es un fin en sí mismo, pero también significa una buena política económica para el futuro del país. Desgraciadamente vivimos un cierto cortoplacismo en nuestras economías, donde los mercados financieros tienen un papel muy importante. Entonces, para el mercado financiero, un mes es largo plazo, tal vez un día mediano plazo. Entonces, tenemos que evitar esa obsesión de mirar las cifras de cada día, cómo actúan, cómo reaccionan los mercados financieros, etc. Entonces, yo empezaría con un estudio sobre la importancia de invertir en jóvenes y tener una perspectiva a largo plazo, y no solamente o salir de este cortoplacismo. Y allá creo que tenemos que mirar no solamente problemas de seguridad social, el sistema de educación, de servicios sociales, sino también mirar el sector productivo, cómo aumentar el desempleo, el empleo, porque niños sufren mucho cuando los padres están sin empleo. Entonces hay muchas cosas que se pueden mirar con los ojos, los lentes, digamos, de la niñez como primera prioridad. Invertir en los niños, garantizar una buena infancia para la gran mayoría de los niños, es un fin en sí mismo. Y allá tenemos que mirar muchos aspectos de la política económica. Me gustaría contarte que habría que separar los argumentos. Hay un argumento que es que invertir en niños, niñas y adolescentes es lo más adecuado desde el punto económico inclusive, ¿no? O sea, los estudios de beneficio-costo, lo más barato que sale prevenir antes que curar o los costos de oportunidad, toda esa literatura de fundamento técnico-económico está resuelta. Hemos logrado recopilar una gran cantidad de información y estudios empíricos. Eso es un tema resuelto, no hay nada que discutir. Hay varios premios Nobel que tienen documentos, informes sobre el tema, empezando por Heckman, también medidas específicas para servicios a los niños, como el estudio de Lebova, y Save the Children ha aportado mucho en el tema. Pero en la política económica, en todas las diferentes políticas económicas, te suelto una idea. ¿Por qué no hacer una investigación inicial que tenga como resultado algo así como el menú de qué políticas económicas específicas afectan más a los niños y de estas empezar a trabajar con detalle? Te pongo un ejemplo. La fijación del salario mínimo es más importante que fijar los aranceles a los alimentos. ¿Qué opinas de hacer una agenda de temas específicos a trabajar? Una excelente idea, pero muy difícil, supongo, llevar a cabo ese proyecto. Pero creo que es sumamente importante analizar en la forma que tú mencionas tantos aspectos distintos de la política económica y hacer una comparación, a veces con pesos, en dólares, digamos, en términos cuantitativos. Por ejemplo, ¿cuál dentro del sector de educación, dónde se mete mejor la plata en mejorar la educación de los profesores, disminuir la cantidad de alumnos en cada clase o tal vez tener comidas escolares en cada colegio? Para mirar el costo y también el impacto, el efecto en la educación, porque muchas de esas cosas son complementarias. Niños malnutridos no aprenden mucho. Entonces,
se puede discutir esto en términos cuantitativos. Y también la idea de mirar los aranceles, el papel de los precios de la comida, por ejemplo, las importaciones. De acuerdo. Hay mucho que Bueno, hacer. ahora, en esta agenda hay 2 o 3 temas bien críticos, ¿no? Y podemos tomarlos. Uno, gasto en armas. Te cuento. Hay un instituto sueco muy bueno que se llama SIPRI, que hace el seguimiento de gasto de armas y muestra que en América Latina el gasto de armas antes de la crisis era del orden de los 75.000 millones de dólares. Con la pandemia se ha reducido a 40.000, pero ese es un tema clave, ¿no es cierto? ¿Crees que es uno de los temas a trabajar? Sí, sí, sí. En Suecia, como estamos tratando de entrar en la OTAN, hemos decidido aumentar los costos para la defensa a casi el doble de lo que ha sido en los últimos años. Y creo que el costo ambiental y el costo económico es tremendamente grande para el rearmamento que vemos ahora en casi todo el mundo. Para mí es espantoso ver el disparo de recursos, la destrucción del medio ambiente para nuestros hijos y nietos y bisnietos. Es realmente un gran desafío de tratar de reducir el gasto inútil en armas. Okay. Es un ejemplo, creo. Ese es un tema. El otro es el de pago de la deuda. Bueno, el pago de la deuda para algunos países es crítico y ahora se está endeudando todo el mundo a tal punto que creo que no se va a poder pagar la deuda. Va a haber un default, se está diseñando un mecanismo que mate las deudas porque es una locura lo que viene sucediendo. Los países se están endeudando, no solo los pobres y en desarrollo, sino también los ricos. ¿Crees que este es un tema también importante? Sí, sí, sí. Yo creo en América Latina el endeudamiento demasiado, digamos, exagerado ha jugado un papel muy destructivo para el futuro y el presente también. Y son los niños y nietos que van a pagar el precio. Y vemos ahora con la subida del dólar y los problemas económicos que hay, realmente hay que evitar de caer en la trampa del endeudamiento. El costo es tremendo. Entonces, una política cautelosa en términos de pago de la deuda es excelente. Y también se puede mirar algunas sugerencias, por ejemplo, la sugerencia del gobierno de Colombia. Acabo de leer que el gobierno de Colombia ha hecho una sugerencia. Vamos a terminar con toda la extracción de petróleo si ustedes, los países que tienen, o sea, si cancelan nuestras deudas, como un regalo a nosotros para combatir el deterioro del clima, pero también compartimos, digamos, el costo. Colombia va a recibir menos de dólares por sus exportaciones, pero van a cancelar una gran parte de la deuda. Creo que es un buen ejemplo de cómo se puede, digamos, pensar en formas nuevas, distintas. Pero de sí, acuerdo. Bueno, y yo tengo un tercer tema también muy delicado, Estefan, y es sobre las organizaciones que trabajan por los derechos del niño, a las cuales queremos y apreciamos. Yo trabajé buenos años con Save the Children, Suecia, y ahí conocí tu libro. Ah, sí, ya. Sí, era coordinador para América Latina en temas económicos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que es esencial, clave, que quienes trabajan por los niños, por los derechos de los niños, incluyan en su agenda este tema del impacto de las políticas económicas sobre los niños y que sea parte de su trabajo? Y te explico un poquito más. Muchas de estas organizaciones ofrecen servicios a los niños, salud, educación, protección contra el castigo físico, etcétera. Pero hacer incidencia política con los estados
en el tema de macroeconomía, de políticas económicas, no tiene un espacio muy grande. Entonces, me gustaría tu opinión en relación a que tienen y deben incluir este tema en la agenda, como lo ha hecho y lo viene haciendo Save the Children en Suecia. Estoy pensando en Visión Mundial, en Plan Internacional, en el mismo UNICEF, que es otro tema aparte, que podemos conversarlo en otro momento. ¿Qué opinas sobre poner en la agenda como tema esencial? Sí, yo creo que sí, de acuerdo, de acuerdo. Lamentablemente, mucha gente que trabaja por los derechos de los niños tiene cierta hostilidad contra los economistas. Y lo entiendo un poco, porque pocos economistas hablan de la situación de los niños, lo toman en cuenta cuando diseñan la política económica. Entonces, es importante no ver a los economistas como enemigos, sino también tenemos objetivos comunes, mejorar el sistema económico en general y también mejorar el bienestar de los niños. Entonces, creo que tenemos que aprender mucho de los economistas y nosotros, los economistas, podemos aprender mucho de los que trabajan concretamente con los niños. A veces hay que meter a los niños también en la discusión. Hay que preguntar a los niños, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es el problema principal? Realmente no mirar a los niños solamente como objetos, sino también son sujetos de sus vidas. ¿Cuál es lo más importante? ¿La cesantía de tu padre o falta de alimentos o mala educación? ¿Cuál es tu problema principal? Creo que hay que meter tanto a los economistas como a los niños mismos en la discusión. Perfecto, Esteban. Te cuento, aprovecho para contarte una historia. Hemos desarrollado una pequeña guía que se llama BIP BIP, Visión de la Infancia sobre los Niños. Como ese juguetito, ese dibujo animado BIP 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 que corre, me corre camino. Y hemos hecho 6 talleres en América Latina preguntándole a los niños qué piensan sobre los presupuestos y cuál es la prioridad. Y te cuento el resultado de una reunión que tuvimos en Bolivia. Les preguntamos a los niños qué cosa es lo más importante que tiene que hacer el Estado financiar en los presupuestos públicos. Y un niño levantó la mano y dijo, muy sencillo, tienen que ponernos agua, servicios higiénicos, porque ¿sabe usted lo que significa estudiar en un colegio con 200 niños y que no hay agua potable y que no haya dónde hacer sus necesidades? Esa es la prioridad absoluta y más para las niñas. Y efectivamente ellos tienen mucho que decir, mucho que aportar. Tenemos esa guía, te la puedo enviar. Vamos a hacer un video, así una entrevista como esta, con la persona que hizo la guía conmigo, una maestra que se llama Mayla León. Bueno, y sobre ese matrimonio entre defensores de los niños y economistas, efectivamente, por ambos lados tenemos que hacer un esfuerzo. Los que somos economistas, aprender a enseñar, a poner el tema en la agenda y por el otro lado, insistir en incluirlo, ¿no? Tarea que no es fácil y que estamos haciendo. Bueno, yo tengo una pregunta final y es, ¿qué te parecería la idea de tener un grupo de trabajo sobre el tema de economía en infancia para América Latina? Es decir, ¿de qué se trata? Tener un pequeño grupo que funcione por WhatsApp o lo que sea para compartir el desarrollo y los temas sobre economía en infancia. ¿Cómo funcionaría? Una vez al año nos podemos reunir para presentar las reflexiones o trabajos y tener entrevistas, tener tal vez una página web y invitar a otros economistas de América Latina y de España. Más adelante entrarán otros. ¿Tú estarías dispuesto a participar en un grupo como este? Bueno, por supuesto que, claro, aceptaría mucho. Claro,
creo que es importantísimo hacer ese grupo y construirlo. Además, creo que es importante tratar de infiltrar las organizaciones grandes, digamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Si uno lee un informe de estas organizaciones poderosas, muchas veces hay notas de pie o un apéndice sobre la situación de la mujer, por ejemplo, el medio ambiente, etc. Pero pocas veces se ve un apéndice discutiendo cómo impacta esta política a los niños. Entonces creo que por lo menos tenemos, con un grupo de este tipo, de avanzar hasta tener tal vez un pie de algo en los documentos de peso, digamos. Así es, bueno. Un grupo de este tipo podría ser como entrada a las organizaciones internacionales. Bueno, este grupo, la idea es que pueda atraer apoyo y financiamiento. Por ejemplo, la Fundación Van Leer o CODESPA podrían apoyar un esfuerzo de este tipo. Dos cositas para terminar. La primera, para este curso amplio que queremos tener probablemente en febrero del próximo año, ¿podrías tú tomar este tema para desarrollarlo en un módulo de unas 2 horas, preparando una presentación con alumnos que participarían? Bueno, tengo que pensar en esto porque necesitaría actualizar mis conocimientos sobre la situación en América Latina, la situación económica en general, la situación de los niños y realmente prepararme mejor, tener algo de datos también, porque la metodología creo que existe, pero no los datos. Entonces, si podría participar en algo, con mucho gusto, pero no esperes demasiado de mis conocimientos sobre la situación actual en América Latina. Lleva algunos años sin visitarlos. Tenemos una buena base de datos, la vamos a compartir contigo, ¿no? Estamos trabajando una cosa que se llama Vademecum de la infancia, es decir, estadísticas sobre la situación de los niños, porque como buenos economistas nos gusta mucho la data y eso asusta, ¿no? Sí. Y bueno, y pedirte una reflexión final. ¿Qué les dirías a quienes trabajan en las coaliciones por los derechos de los niños en América Latina y a los organismos rectores que van a ver este video en el curso que empieza el 20 de febrero? ¿Cuáles serían tus palabras finales? Bueno, que no miren a los economistas como enemigos, sino un buen economista puede hacer mucho para defender los derechos de los niños, porque realmente una buena infancia es la mejor inversión que puede hacer un país. Y los costos vienen después en términos de deserción escolar, de criminalidad, de drogas, etc. Entonces, como te decía antes, prevenir es mejor que cura. Y la mejor que pueda hacer un país es invertir en los niños. No es no quiero ser instrumentalista, digamos. Estoy muy contento de que el derecho internacional sobre el convenio internacional de los derechos humanos no sea escrita por un economista, porque se trata de derechos. Pero los derechos también, si son garantizados, constituyen una buena política económica. Defender los derechos de los niños. Entonces, discutir con economistas, meterse en grupos con economistas y realmente dialogar y escuchar a los niños. Ellos son los que conocen su propia realidad mucho mejor que yo. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de ellos? ¿Qué quieren? Muchas gracias, Estefan. Yo quiero terminar esta entrevista agradeciéndote por tu tiempo, por tu aporte. Este libro maravilloso es vigente todavía, Las políticas macroeconómicas y los derechos de los niños, que escribiste hace más de 25 años, es vigente. Y también recordar a algunas personas que han trabajado, ¿no? Amigos suecos como Ulla Armi, como Klas Brundelius, no sé si lo conociste. Sí. Es un excelente amigo que trabaja muchas cosas y otros amigos suecos. Bueno, hasta pronto, Estefan, y espero que conversemos. Un saludo de los amigos SAS, este grupo que trabajamos el tema de
Economía e Infancia, con una expresión que dice con ardor y pasión. Gracias. Hasta pronto, amigo.